Si os parece, vamos a empezar. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Estamos aquí en la mesa de nuevas economías y nuevas culturas. Yo voy a hacer no voy a hacer ni presentación de los ponentes porque ellos van a explicar su proyecto, y parte de la presentación tanto de Nerea, que está allí a mi derecha, de Daniel y de Juan, ellos se van a presentar para poder así ganar también un poco de tiempo y darles más tiempo a ellos para hablar. Solo centrar que, podríamos hablar de nueva economía, y cuando hablamos de nuevas economías parece que todo está polarizado entre lo que podría ser Wall Street y podríamos decir California, ¿no? El Silicon Valley. Es decir, unos que dicen que en un extremo de la economía tenemos la austeridad, la forma de recorte, de no hacer nada, de no invertir, y los otros que todo está en la innovación, en el startup. Bueno, yo creo que hoy, entre estos dos polos extremos, tenemos tres ejemplos, tanto de Nerea como de Daniel como de Juan, tres ideas, tres propuestas, tres reflexiones sobre todo, porque veréis que son proyectos de envergaduras distintas, de tamaño distinto, de calado distinto, de ubicaciones más digitales, de ubicaciones más reales, pero que en todo caso me parecen que dan espacios de reflexión, uno, de una forma clara, de nueva economía, sin lugar a duda, pero lo que está en el sustrato de los tres, y por eso están aquí, es la voluntad de promoción de nuevos valores y nuevas formas. Si os parece, os dejo con Juan, ¿de acuerdo? Y después haríamos la intervención, estaría después Nerea y acabaríamos con Daniel. ¿De acuerdo? Gracias, Juan. Muchas gracias. Yo no voy a utilizar presentación, prefiero lanzar algunas ideas. Quizás también tampoco pretendo contar tanto proyectos específicos como hacer una reflexión sobre eso, sobre el tema de los valores, ¿no? Y recogiendo el reto que nos lanzaban desde la organización de qué aporta la cultura, o sea, cómo desde la cultura se pueden crear esas nuevas economías, o qué papel puede jugar la cultura, ¿no? Entonces, en realidad lo que quiero hacer es una crítica constructiva al emprendimiento y también a la cultura, a cierta visión tradicional de la cultura, ¿no? Entendiendo que desde la crítica es desde donde podemos construir otros modelos, y se están construyendo otros modelos. Yo me presento, yo en realidad... Es curioso en esta mesa porque no somos exactamente el mundo de la cultura, algunos de los que estamos aquí. Yo, de hecho, soy biólogo y me he dedicado mucho tiempo a hacer ciencia, y también a hacer ciencia para ciudadanos, trabajando de otra manera. Después me he dedicado a algunas otras cuestiones relacionadas con el mundo. He tenido la oportunidad de hacer una inversión en el mundo de lo que se le ha llamado durante mucho tiempo la cultura digital, ¿no? Y de descubrir lo que tienen de aportación esos espacios que ahora llamamos laboratorios ciudadanos. Conocéis uno en Madrid, Medialab Prado, con el que he estado muy vinculado durante tiempo y con el que sigo. Cuento estos elementos porque voy a tratar después de utilizarlos en mi argumentación. Los últimos años me he dedicado en varios proyectos a la educación y a tratar de hacer educación de otra manera, y hacer educación en emprendimiento. En lo que yo he hecho como parte de distintas organizaciones, una de ellas es una empresa con base en Madrid y en Barcelona que se llama Team Labs, que a su vez es parte de una red internacional que se llama Mondragón Team Academy, que nace en la Universidad de Mondragón, en el País Vasco. Lo que hemos hecho es educación en emprendimiento, y la hemos hecho de una forma muy diferente a la convencional, no hace al caso aquí, pero sí eso me ha obligado a trabajar con emprendedores y a pensar críticamente este fenómeno del emprendimiento. Nosotros, de hecho, empezamos antes de la burbuja del emprendimiento, después la hemos vivido, sufrido o aprovechado, y eso me ha hecho pensar realmente qué sentido tiene este mundo. Y tengo otro gorro que quiero comentar aquí porque me parece también relevante por el proyecto de relación con la Fundación Cultural Europea, que me parece como una institución, me parece una institución muy interesante de cómo está muy desconocida en España, pero cómo está repensando la cultura de otra manera. La cultura como en su caso como un instrumento de acción política, de democracia, de recuperación del espacio público. Y al pensar la cultura de esa manera, digamos que de alguna forma se está saliendo del mundo estricto clásico de la cultura y está empezando a trabajar con colectivos, con comunidades, con profesionales aparentemente muy alejados o que tienen cierta lejanía del mundo de la cultura. Yendo al tema, esto de la economía y la cultura a mí siempre me
me suscitó siempre cierta urticaria, si lo reconozco, cuando se asociaba con esa idea de la economía creativa. La economía creativa como, primero porque asumir que había disciplinas creativas, ¿no? Y entonces eso era la economía creativa y había otros, que supongo que los científicos estamos ahí, que como no éramos creativos ya no estábamos en esa economía. Y sobre todo porque había una cierta versión naif de lo que era la creatividad, ¿no? Y creo que hay que reivindicar otra visión de la creatividad. Por fortuna, desde mi punto de vista, la economía creativa, el concepto de economía creativa se ha reconfigurado y hay un nuevo discurso y una nueva realidad. La economía creativa hoy en día se refiere, y ahí tiene un gran papel la cultura, se refiere a cuál es la ventaja competitiva cuando la tecnología deja de ser una ventaja competitiva, cuando ya la tecnología se hace universal, se hace barata, se hace ubicua y por lo tanto, aunque seamos pequeños, nos podemos permitir competir con los grandes, por decirlo de alguna forma. Y ahí es donde regresamos al valor único de la creatividad y de la innovación, ¿no? Y además, cuando requerimos dos tipos de innovación, en lo que hacemos, pero también en cómo nos adaptamos a un entorno en cambio constante. Y esos son para mí los dos elementos que configuran este nuevo modelo de innovación continua en el que vivimos. La necesidad de adaptación continua, la necesidad de estar creando, innovando de forma continua. Esto implica que la economía creativa deja de ser algo que es un patrimonio del mundo de la cultura o del mundo de las profesiones creativas a las que aludíamos antes. Y entonces volvemos a pensar, bueno, oye, ¿y cuál es el papel que tiene la cultura, ¿no?, de generador de economía? ¿O cómo puede generarse un valor económico alrededor de la cultura? Para mí, por supuesto, hay muchas economías alrededor de la cultura, pero creo que hay un valor único que debemos reivindicar y es un poco el que os comparto aquí y viene de mi crítica al emprendimiento. Y el valor único es el del generar pensamiento crítico o generar una cultura crítica. No en el sentido tradicional, ¿no?, de la filosofía, de tratar de entender lo que está por detrás de la apariencia, ¿no?, y todo lo que, ¿no?, cómo funciona realmente el mundo y no cómo nos cuentan que funciona el mundo, es una parte de la crítica y está bien, sino en el sentido de entender la diversidad y complejidad del mundo, abrazarla, y entender eso para entender cuáles son realmente los problemas significativos que tenemos planteados como sociedad, que también son los problemas a los que nos debemos enfrentar. Y creo que la cultura, o el mundo de la cultura, a través de sus herramientas, de sus conceptos, de sus marcos mentales, puede aportar mucho en esto. ¿Por qué esto es así? Porque estamos instalados en un modelo de emprendimiento, estamos ahora no bromeando, ha aparecido un artículo en Medium, en esta red social, que se titula "Que se joda el mundo de las startups", "Fuck you the startup world", ¿no?, que es una crítica descarnada a la paranoia del mundo de las startups. Pero hablaba antes Ángel de Silicon Valley, etcétera. Vivimos instalados en un modelo importado y un modelo que no solo el problema es que sea importado, es un modelo como muy radical, ¿no? Y ese modelo de emprendimiento para mí es muy perverso. Es un modelo en el que asumimos que emprender es crear algo que se llama startup, o sea, crear algo destinado a crecer muy rápidamente o a hundirse, como se hunden el 99,9% de las organizaciones. O sea, vivimos instalados en el mundo en el que emprender es estar destinado a la frustración para la inmensa mayoría de la población. Se parece mucho a cuando las escuelas de arquitectura formaban arquitectos estrella y por lo tanto estrellaban al 99,9% de los arquitectos que salían de las escuelas. Pues esto pasa exactamente lo mismo. Y también en un mundo en el que somos víctimas de esa idea del que ahora se ha acuñado el término solucionismo tecnológico, ¿no?, en el que vamos como pollos sin cabeza buscando, o sea, implementando soluciones antes de preguntarnos cuál es el problema real. Y eso se ha criticado mucho como una crítica al mundo digital, y hay una parte importante, pero también es parte de este fenómeno del emprendimiento, la creación de soluciones que en realidad no buscan problemas, lo cual no quiere decir que no sean rentables y que no tengan mucho éxito, que muchas veces sucede. Esta es una visión del emprendimiento
la otra visión, que es la que me parece importante, es que no podemos prescindir de esa idea del emprendimiento y de la generación de economía. La idea de emprendimiento que tiene que ver con el atreverse a desarrollar proyectos, a construir nuevas realidades, a abordar problemas difíciles, complejos, no, a atreverse a hacerlo a pesar de que no tengo todos los recursos, a pesar de que no tengo todos los datos, no tengo todo el conocimiento, y a pesar de eso me atrevo a hacerlo. Esa actitud de emprendimiento creo que es un elemento esencial. Y creo que en el mundo de la cultura la mayor parte de la gente siempre han sido emprendedores, bajo varias etiquetas, porque han vivido en ese entorno. Entonces creo que hoy más que nunca esa forma de entender el emprendimiento es necesaria en nuestra sociedad, y a esos no les vamos a llamar en la mayor parte de los casos emprendedores. Para lograr ese emprendimiento necesitamos algo que es como muy clásico pero muy actual, que es el pensamiento crítico. Yo en los últimos tiempos incluso de broma me ha asustado cuando veo que el Foro Económico de Davos dice que la principal habilidad que necesita un profesional en el 2020, o la segunda, es pensamiento crítico. O cuando ves grandes líderes empresariales que hablan del pensamiento crítico, y no lo dicen por decir, realmente son conscientes de que la visión reduccionista del mundo simplificada les genera serios problemas. Abandonan oportunidades y además conflictos con el resto de la sociedad. Y entonces para mí la cultura puede aportar eso, puede aportar esa visión. La cultura como una práctica, como una forma de entender el mundo y como una serie de herramientas. Para mí la cultura es un dispositivo de escucha, que es como, ahora nos gusta a alguna gente definir los laboratorios ciudadanos. Los laboratorios ciudadanos es escuchar lo que pasa en la ciudad, escucharlo de otra manera, no yendo a preguntar, sino permitiendo que la gente construya proyectos. Y eso te hace ver realmente lo que le interesa y las necesidades de la gente. Entonces, los dispositivos, la cultura como un dispositivo de escucha, y después todo lo que significa cultura de reconocimiento y de trabajo con la diversidad, con la singularidad, con la excepcionalidad, con lo que es diferente, con lo que es minoritario. Esa es la mejor manera de entender la complejidad del mundo y de poder abordarlo desde el emprendimiento como un área de oportunidad. De hecho, en los proyectos en los que yo estoy involucrado relacionados con el mundo educativo, hemos ya decidido que este concepto de cultura crítica es un concepto esencial, que tiene que estar al mismo nivel que la idea de emprendimiento, que la idea de tecnología, etcétera, etcétera. Pero ojo, para eso la cultura también tiene que cambiar, ¿no? Y también la cultura, y no me refiero solo al eterno debate de las subvenciones, ¿no? Del modelo económico de la propia cultura, etcétera, etcétera. Me refiero sobre todo a la hiperespecialización, la singularidad, o sea, una pretensión muchas veces de los agentes culturales de estar en una posición única, que más allá de ser correcto o no, lo que implica es la incapacidad para mezclarse con los otros. Y yo creo que la cultura, para tener el papel que yo reclamo y creo que es importante, tiene que, en cierta medida, diluirse, como la ciencia tiene que diluirse, y tiene que mezclarse con los otros en modelos que le podemos llamar transdisciplinares, o hay gente que habla de lo antidisciplinar, ¿no? Y tenemos que trabajar de otras maneras. Pero la cultura trae ese bagaje, esa mirada, esas herramientas que creo que son esenciales para el mundo que viene. Y posiblemente en ese éxito de la cultura esté también su propia dilución y que le llamemos a las cosas por otro nombre. Bueno, creo que ya estaba casi acabando. Muchas gracias. Perfecto. Hola, vale. Bueno, gracias. Hola, buenos días o buenos medios días. Gracias por estar todavía aquí. También gracias a quien ha organizado estas jornadas por invitarnos. Bueno, no tanto solamente por dar a conocer el proyecto en el que yo participo, al que yo pertenezco, que se llama Catacrack, sino también porque este tipo de encuentros suelen ser espacios, a la hora de prepararlos, espacios en los que detenernos, pensarnos e intentar como hacer un relato hacia afuera de eso que somos y de eso que hemos aprendido o hemos podido imaginar. Así que, bueno, eso que quede un poco encima de la mesa. A mí me gustaría hacer una presentación honesta, es decir, intentando contar las cosas buenas, exitosas de nuestro proyecto y también algunas piedras que ahora mismo tenemos en el zapato. Y
Precisamente porque creo que solamente desde esa honestidad y desde ese materialismo le podemos hacer frente a los grandes retos que ahora mismo tienen, pues, que tiene la cultura, la economía creativa, la economía social incluso, o bueno, este tipo de espacios llamados con diferentes nombres, pero que muchas veces apelan a lo mismo. Os planteo un par de preguntas que me gustaría ser capaz de responder al final de la presentación, que serían ¿por qué es tan complicado crear y mantener empresas relacionadas con la cultura, el conocimiento, la industria creativa, y por qué también duran tan poco? Y la segunda pregunta, en torno a la que pensar, sería cómo pensar sistemas que no solo funcionen con la lógica capitalista, no tanto en la cuestión de los beneficios y de cómo gestionarlos, sino también en la resolución de problemas. Es decir, cómo imaginar empresas que no funcionen solamente con registros capitalistas, no solo en lo económico. Bueno, por empezar por un principio, y como seguramente aquí muy poca gente conocerá lo que es Catacrack, intentaré muy brevemente enseñaros mediante unas fotos cuál es nuestra casa y contárosla mediante algunos datos, ¿de acuerdo? Por empezar con cifras muy sencillas. Catacrack es una librería, centro social, cantina que se ubica en la calle Mayor 54-56 de Pamplona, Iruña, y que se abrió el 31 de diciembre de 2013. Catacrack no surgió de la nada, como os podéis imaginar. Es heredera de otra pequeña librería que tuvimos en la misma ciudad, que se llamaba La Hormiga Atómica Liburuak, que alguna persona igual la puede conocer. Es un colectivo formado por 16 personas, de las cuales 11 trabajan en el proyecto y otras 5 forman parte de eso que llamamos la asamblea política, y que es el espacio en el que se piensa, se trabaja y en el que se deciden las estrategias del proyecto. Pero además hay otra asamblea que se reúne semanalmente, en la que las personas que trabajamos allí atendemos a las cuestiones más mundanas y relacionadas con el día a día. Bueno, me quería hacer el énfasis en que es un lugar en el que trabajan 11 personas y 16 formamos parte del colectivo. Legalmente somos una cooperativa de iniciativa social, que no sé si en todos los espacios del Estado existe esta forma, pero básicamente es una cooperativa sin ánimo de lucro. Catacrack tiene una hipoteca. Eso a mí me parece que es una cosa bien importante, porque digamos que el dato concreto aterriza y el materialismo puro es desde también donde hay que pensar. Tiene una hipoteca y Catacrack tiene 103 prestamistas militantes. Es decir, cuando hablamos de prestamistas militantes hablamos de 103 personas que cuando imaginamos, pensamos y creamos el proyecto se lo contamos y nos dieron dinero a modo de préstamo militante, es decir, préstamo sin intereses, para que pudiéramos echar a andar. Pero además tenemos la hipoteca. Catacrack no tiene subvenciones, es un espacio que funciona económicamente con lo que produce y con su trabajo cotidiano. Bueno, por decirlo todo, en realidad en el montaje de la cooperativa en Navarra hay unas ayudas por trabajadores que se incorporan a las cooperativas, y ese es el pequeño dinero que recibimos al principio. Las personas que forman parte de Catacrack tienen un compromiso de permanencia en el proyecto de 5 años y además son avalistas personales para con los préstamos militantes que os he contado al principio. Es decir, cada una de nosotras respondemos personalmente por el dinero que esa comunidad de 103 personas nos ha dejado para funcionar. Catacrack es una librería que tiene 30.000 libros, es un local que tiene 800 metros cuadrados, está en el centro de la ciudad, organizado en torno a 3 plantas, más o menos. Es un edificio muy antiguo, por lo tanto no es, digamos que no se puede pensar planamente, pero bueno, digamos que tiene como tres espacios y 3 pisos. Un patio y un sótano también tiene. En lo mundano ha producido 3 cervezas y además ahora, el mes que viene, inauguraremos nuestra nueva línea editorial. Por complejizar un poco esto que os estoy contando, ¿de acuerdo? He empezado diciendo que Catacrack es una librería. La librería, digamos que es un poco el corazón del proyecto y del sentido del proyecto. Heredera, tal y como he comentado, de una de menor tamaño llamada La Hormiga Atómica Liburuak, es una librería
que tienen los libros como hipótesis de trabajo, es decir, se entienden los libros como herramientas transformadoras, como herramienta creadora de discursos y como herramienta de transformación social. No tenemos bestseller, no tenemos libros de plástico dedicados al público infantil y tenemos una reorganización del fondo editorial, del fondo de la librería, que además de seguir el orden clásico de filosofía, economía, incluso feminismo, está reorganizado según nuestros propios parámetros de pensamiento y de intervención. Es decir, tenemos secciones como que vigilar y castigar, derechos, LGTBI, maternidad y crianza, etc. etc. Hay un 70% del fondo lo forma el ensayo y un 30% la narrativa. Es decir, los libros están pensados en su organización, están pensados en el sentido que queremos que tengan. Además, están acompañados por unos itinerarios de lectura, es decir, propuestas de acercamiento a los conocimientos determinados que hacemos desde la librería, que pueden ser desde el feminismo hasta la situación en China ahora mismo. En Catacrac también, relacionado con los libros, tenemos tres grupos de lectura. La cantina, que os he comentado antes. La cantina es un experimento de cafetería-restaurante con una clara vocación de apuesta por la soberanía alimentaria, es decir, la mayoría de productos que tenemos, no todos, son ecológicos o de comercio justo, con la idea de crear una comunidad entre los productores y las productoras y las consumidoras de esos productos. Pretendemos que Catacrac sea ejemplo de eso y para ello fuimos el año pasado al Parlamento Social, a Navarra, a contar cómo es un ejemplo de espacio en el que consumir productos económicos y sobre qué lógica se debe funcionar. Inventa menús y cuida lo que se come. Hay un cuidado determinado sobre los productos y como algunos de nuestros cocineros dicen, pues es una comida popular en el buen sentido. Es decir, se come lo que hay y lo que da la tierra. La cantina intenta tener un punto de virtuosismo, intenta no tener precios excesivamente caros y propone para las personas que cobran menos de 1.000 euros ajustarse a pagar un menú precario. Un menú precario es pagar, en vez de los 12 euros del menú, 9 para las personas que cobran menos de 1.000 euros y simplemente sobre una cuestión de confianza. No necesitamos que nos enseñen la tarjeta del paro ni de la renta. Simplemente cuando las personas nos solicitan pagar menú precario, pues lo damos por hecho que será así. Tenemos además, esta es la otra visión de la cantina hacia la calle, es una sala de usos múltiples de unos 150 metros cuadrados, que en el curso 2015-2016 se realizaron 241 actividades entre presentaciones de libros, debates, asambleas, charlas, etc. Caben como unas 200 personas y bueno, nuestra idea desde el principio ha sido que el espacio sea absolutamente abierto en su uso, es decir, no ponemos condiciones, salvo si lo solicitan partidos o sindicatos, que en ese caso pues no lo pueden hacer firmando con su nombre. Y bueno, hay digamos que un libre uso del mismo. Bueno, esto es la puerta. ¿En qué contexto surge Catacrac? Porque digamos que para la hipótesis que luego me gustaría plantear hay que entender en qué ciudad, en qué lugar y en qué parte del mundo surge. Catacrac surge, como os he dicho al principio, en Pamplona, Iruña, en un contexto de un devenir político muy determinado de gobierno de 16 años de UPN. Quienes no conozcáis o no os acordéis lo que es Unión del Pueblo Navarro, es un partido regionalista, con una ideología conservadora en lo social, neoliberal en lo económico y que odia la diversidad social y sexual y de todo tipo. Un espacio en el que digamos que ha habido una lógica de cultura política y de política cultural en el que solo han tenido cabida las disciplinas creativas convencionales y las ermitas medievales. No ha habido espacio para el desarrollo absolutamente nada más y ha habido digamos, las tres características que lo podrían destacar sería que ha habido una fuerte imposición de recortes, ha habido un deseo
un deseo absoluto con terminar con los márgenes diversos creativos en la ciudad y en un territorio tan pequeño como es el de Navarra, y una apuesta más que pobre y desde luego con muy pocos resultados positivos en torno a las industrias creativas. Bueno, en ese contexto, por hacer una simplificación bastante grande de lo que han sido 16 años de gobierno, algunas personas ya habíamos montado la librería La Hormiga Atómica. Sabíamos del poder transformador de los libros, sabíamos que tenía sentido, y nos enfrentamos al típico límite material en el que reñimos con la dueña del local en el que estábamos alquiladas y nos vimos obligadas a irnos. Esa piedra en el zapato y ese problema, digamos, que hicimos de la necesidad virtud, y apostamos por dar un salto adelante en el que abundar en el modelo que habíamos tenido, en el que proponerles al resto de compañeros y compañeras seguir trabajando en una cosa como la nuestra, y en el de seguir adelante, digamos, con el deseo de tener una librería y un espacio de transformación social. Además, esto mezclado con digamos, el contexto político que hemos marcado al principio, nuestra hipótesis de trabajo inicial era claramente que en una ciudad como Pamplona, como Iruña, era absolutamente imprescindible un gran espacio de producción cultural, un gran espacio creativo, un gran espacio en el que los circuitos militantes, los circuitos culturales, los circuitos creativos se encontrasen y produjeran otra serie de cosas que digamos que en el panorama público de la administración pública era absolutamente imposible que ocurriera. Ahí es, mezclando un poco todo esto, es cuando decidimos montar Catacrack. Se me había olvidado. Esta es la cerveza, perdón. Esto es uno de los cursos y los cursos de lectura. Se me ha olvidado pasar las diapositivas. Bueno, este es el equipo de Catacrack, no soy yo, como podéis observar. Yo creo que de nuestra experiencia, a mí me gustaría poner, digamos, que tres hipótesis de trabajo encima de la mesa que creo que son las que nos pueden ayudar las que nos pueden ayudar a discutir y las que a algunas personas igual le pueden ayudar a trabajar para adelante. Una sería que Catacrack ha apostado por la empresarialidad política. Otra sería la centralidad del equipo y el compromiso. Y la tercera sería la importancia de la comunidad. La empresa política es un aparataje teórico que surge desde espacios relacionados con la autonomía política, que pretende dar solución a lo que en los espacios organizados, militantes, asociativos, es la tríada o el polinomio trabajo-vida política. Es decir, simplificando mucho, frente al trabajo político que en los colectivos tradicionales, pre-15M, por así decirlo, se da solamente después de trabajar, la teoría de la empresarialidad política lo que pretende es que el tiempo de trabajo también esté dedicado a la transformación social. Muy sucintamente. Sin embargo, en el propio palabra, hablamos de empresarialidad. ¿Por qué empresarialidad? Porque digamos que el mundo de la empresa capitalista tiene la ventaja de la potencia del tiempo, la ventaja de la obtención de renta, la ventaja del trabajo y de dedicar un montón de horas a una labor concreta que produce, y pensábamos que no era desdeñable estas tres cuestiones. De la misma manera, las personas que formamos parte de Catacrack, que venimos de espacios organizados, políticos, movimentistas, teníamos muy claro que no queríamos una empresa capitalista habitual. Es decir, por eso lo de la cuestión de la empresarialidad política. La empresarialidad política es la que tiene el objetivo de la plusvalía que obtiene, o las horas de trabajo, o la renta que se obtiene, de destinarla a otros objetivos, en este caso, pues a la transformación social o, digamos, a lo que en cada momento se pueda decidir. ¿Por qué empresa también? Porque a la hora de... Un minuto. ¿Un minuto? Sí. Vale. Lo siento. Vale, sí. Vale, la centralidad del equipo y del compromiso. Me gustaría poner encima de la mesa, así muy sucintamente,
el hecho de que el compromiso es lo que da la potencia de seguir caminando juntas. Es decir, el compromiso es lo que da la fortaleza, el compromiso es lo que nos hace fuertes, y el compromiso para con el proyecto, que en este caso se dio también por la decisión de comprar un local o de montar una empresa, es lo que nos permite seguir caminando. Y es lo que permite que un proyecto de estas características como Catacrack no sea un proyecto pensado para 1, 2, 3 o 4 años, sino por lo menos sea pensado para 15 o 20 años. Y por último, la comunidad. La comunidad, el deseo de construir un proyecto acompañados y acompañadas por las personas que nos rodean, contándonoslo y entendiendo que sin el afuera no tiene sentido, sin una comunidad que nos apoye en el trabajo, económicamente, en el cotidiano, este tipo de proyectos no tienen lugar. Es decir, pueden ser empresas que simplemente se queden en sí mismas. Ha sido central. Entonces, bueno, me había puesto un punto en el que los retos de Catacrack y retos para las nuevas economías yo lo reduciría en la forma empresarial, en lo bueno, en el compromiso, en la horizontalidad y en la hipótesis política. Y ya. Bueno, mientras van poniendo la presentación, gracias por seguir aquí, que yo creo que son horas un poco ya complicadas, el hambre apretará. Yo me llamo Daniel Lombraña, me han invitado para contaros un poco nuestro pequeño proyecto, y es básicamente una empresa que desarrolla tecnologías para enriquecer, analizar y capturar datos con las personas, con los ciudadanos. Eso es lo que nos hace a nosotros un poquito diferente. Entonces, mi idea de contaros lo que hacemos, para que veáis un poquitillo por dónde vamos. Yo soy ingeniero informático, pero trabajamos mucho con ciencia. Veréis que hay como un hilo conductor a través de nuestros proyectos, que es siempre los ciudadanos y los datos. Entonces os lo voy a contar con tres proyectos. Y uso esta temática porque, bueno, en el equipo somos gente muy variopinta, siguiendo y construyendo un poco lo que ha contado Juan. Mi objetivo fue crear un equipo adisciplinar. La idea era que yo soy el científico y como vamos a trabajar en ciencia necesito gente que no tenga ni idea de ciencia para que me saque y me diga: estás haciéndolo mal, no estás contando las cosas como tienes que contarlas porque no lo va a entender la gente, etc. Entonces hemos incluido un montón de gente que cuestiona o por lo menos no trabaja habitualmente en estos entornos y nos permite crear proyectos tan chulos como los que creo que os voy a compartir. Entonces, una de las cosas que todo esto nos surgió yo hice un doctorando y acabé muy enfadado con la universidad, la verdad que con la academia. Y la base es que para mí, o por lo menos en ingeniería informática, los proyectos que se crean o los que se estudian son prefabricados. Se hacen para publicar un artículo científico y normalmente no tienen un impacto en personas, ni en la sociedad, ni en el mundo en el que vivíamos. Y de ahí quitármelo de encima y decirles: estáis haciéndolo mal. Pues ¿cómo lo podemos hacer? Creando herramientas que pudiera utilizar cualquier persona y que tuvieran un impacto real. De ahí que ponga donde ningún científico haya llegado antes, porque les intentamos poner nerviosos y sacarles de su entorno. Entiéndase por investigador o científico cualquier investigador, y ya veréis que tenemos proyectos de muchos tipos. Entonces, bueno, este es uno de los proyectos más chulos o que más éxito ha tenido con nosotros. Este es el planeta Tierra y, como veis, es tal cual. Está totalmente iluminado por la noche y no nos deja ver las estrellas ni lo que tenemos alrededor nuestro. Y el proyecto nace de un pobre estudiante de doctorando que tiene esta brillante idea. Se da cuenta de que los astronautas desde la Estación Internacional Espacial sacan fotografías con una cámara como la que tenéis en casa. Una reflex, un poquito mejor, pero una reflex. O sea, no es hardware hecho a medida ni nada por el estilo para los astronautas. Esa es la cámara que tenía el astronauta, que le gustaba, se la subió, porque los astronautas pueden tener sus propios proyectos personales, aparte de las horas que hacen, y decidió sacar las fotos. Y, jolines, salían unas fotos chulísimas. Aparte de muchos selfies, pues tenían un montón de fotografías de auroras boreales, de las máquinas, de los paseos espaciales, bueno, ahora habéis visto que hay un huracán ahora que acaban de sacar y salieron fotos directamente de la estación espacial. Entonces, esta información
tanto la NASA como la ESA les parecía chulísima para usar en redes sociales, no veían ningún valor más allá, y ahí es donde entran estas nuevas economías. Este chico dice, leches, esto es que tiene un valor realmente importante. El valor que tiene es que por fin puedo saber cómo puedo luchar contra la contaminación lumínica, porque yo no puedo pagar un avión que esté volando por todas las ciudades del mundo, saque fotografías nocturnas con alta calidad geoposicionadas. Entonces se le ocurrió utilizar todas estas fotografías para analizarlas. Pero claro, aquí el problema, tanto la NASA como la ESA, como no veían valor en estas imágenes más allá de las redes sociales y Facebook, lo que ocurrió es que las metían en un cajón desastre. En un cajón desastre, significando que no había manera de encontrar nada. Hay fotos, pues como os he dicho, de día, de noche, de auroras boreales, etcétera. Pero él necesitaba única y exclusivamente fotografías nocturnas de ciudades, porque eso nos iba a poder permitir, pues por ejemplo, comprobar si la legislación vigente en un determinado país con respecto a la contaminación lumínica está funcionando. Algo tan sencillo como: ¿este edificio, un centro comercial, apaga las luces cuando tiene que apagarlas o las tiene toda la noche encendidas? Algo tan sencillo como eso. Entonces, lo que hemos conseguido fue clasificar en menos de un mes. O sea, aquí hay más de casi 200.000 imágenes sacadas por los astronautas. Como he dicho, están totalmente mezcladas, no hay manera, no hay una búsqueda, no hay nada por el estilo. Entonces hicimos este proyecto de andar por casa, realmente, cuando todavía no éramos ni empresa. Y la NASA escribió sobre nosotros porque conseguimos clasificar en menos de un mes el archivo de imágenes de alta calidad. Todas las imágenes de alta definición de más de 100.000 imágenes de este archivo se clasificaron por primera vez en grupos que se podrían buscar y que se podían referenciar. De tal forma que el valor que se generó fue una tesis doctoral para este chico en el que más de 35.000 personas de todo el mundo. O sea, es un proyecto que nace en España, entre 4 amigos, por así decirlo, y que al final trasciende todas las barreras, porque decidimos escribir, el chico este dice, no, esto vamos a escribírselo y compartirlo con la NASA. La NASA lo encuentra, escribe el artículo y se vuelve viral, salimos en toda la prensa internacional, y lo que ocurre es eso, que este chico consigue escribir la tesis doctoral, no él solo, que es lo normal, y aburrido, llorando, sudando, sangrando, es todo aquel que haya ido por esto, pero ha tenido el apoyo de 35.000 personas por todo el mundo. Pero sobre todo, lo más importante para mí, es que todos estos datos y toda esta información que se ha conseguido hacer está libre y gratuita y disponible para cualquier persona, para que pueda reutilizar estos datos y crear nuevos valores, que lo mismo que la NASA no lo vio al principio, seguro que nos estamos perdiendo. Y gracias a esta apertura nos permite que otros agentes y otras personas entren y nos cambien nuestro punto de vista e intentar algo nuevo. Otro proyecto. El segundo, y con el siguiente terminamos. Este proyecto, que yo creo que es por lo que estamos aquí, por lo que nos han invitado, bueno, pues a raíz de este proyecto, que tuvo mucho éxito, otros agentes empezaron a utilizar nuestra tecnología y a través de Twitter nos llega un mensaje de un chico del Museo Británico. Y Daniel, estamos usando vuestra tecnología, ¿por qué no venís un día por aquí y hablamos? Y de ahí nació el proyecto que os voy a contar, Micropasts. Bueno, pues Micropasts es un proyecto entre el Museo Británico y el University College of London, en el que tienen la mayor colección de objetos de la Edad de Bronce de Reino Unido y por extensión prácticamente de toda Europa. La diferencia, o sea, esta colección abarca desde 1800, desde los años 1800 hasta 1990, en el periodo en el que los arqueólogos encuentran estos objetos, hachas, joyas, cualquier tipo de cosa de la Edad de Bronce. El problema que tenían es que, como podéis imaginaros, desde 1800 pues no había móviles ni ordenadores, tomaban las notas a mano alzada. O sea, llegaban, encontraban un hacha, la sacaban, la pintaban a mano alzada y lo escribían en unas tarjetas. Pero claro, es un abanico de años tan grande que lo que ocurría era que las tarjetas iban cambiando. No solo en formato, sino que las tintas, aparecen los bolígrafos, etcétera, etcétera. Y es muy bonito ver cómo pues una misma tarjeta tiene incluso ya tachones de Tipex, porque el arqueólogo de 1990 pues ya había visto un error y le pone Tipex porque es lo que tiene. Pero lo anterior era un borrón e incluso algún insulto de mierda, me acabo de equivocar y no puedo corregirlo, y tener que volver a escribirlo. El problema que había era que, por un lado, tenían la colección de objetos, las hachas, las joyas, pero no conocían nada de esa historia. El valor era cero. Realmente teníamos un trozo de nuestra historia como humanidad perdida en un laboratorio. Sí, sabíamos que estaba allí, pero no sabíamos lo que había. Y ahí fue donde entró otra vez la participación ciudadana. Lo que hicimos fue abrir esa colección a la gente, y lo que conseguimos fue transcribir y recuperar todo el conocimiento
de esa colección que por fin está disponible para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y una de las cosas que hicimos eran los objetos, y tengo más hachas para el que quiera luego. Esto es un hacha, no es a escala, pero es exactamente igual, está basada en un hacha de verdad de la Edad de Bronce, que viene directamente del Museo Británico, y esto se ha hecho gracias a la gente. Los investigadores lo que hacían era sacar fotografías del objeto desde distintos puntos de vista y con nuestra tecnología dibujaban el contorno, si tenía agujeros, los agujeros. Esto permite crear un objeto en 3D y imprimirlo. Ahora hay impresoras 3D en cualquier ciudad, entonces puedes crear hachas o joyas, como ha ocurrido en Reino Unido, diseñadores que los están utilizando para crear diseños basados en diseños de aquella época. Y por último, y para terminar, este es un proyecto que hemos lanzado justo la semana pasada. Y este es un proyecto muy personal porque, bueno, como dice ahí, se llama Señor Alérgeno y nació un poco por, de nuevo, como habéis visto, todos los proyectos tienen una parte real o de producción de resultados muy llevada al suelo, no de teorizar, sino realmente resolver una problemática que teníamos. Aquí en este caso es porque mi hijo es celíaco, tiene 2 añitos, y el director de diseño del equipo, él es celíaco, y su hijo, que tiene 3, si no me equivoco, también es celíaco. Y claro, compartíamos nuestras penas de hacer la compra en el supermercado. Os podéis imaginar, pero es básicamente, tengo que comprar unos yogures. Pues nada, vas al supermercado y empiezas a leer etiquetas y te tiras 15 o 20 minutos leyendo la etiqueta. Es como no va a haber alguien que tenga unos datos abiertos que yo... Pues no, datos hay. Pero normalmente, ¿cómo están esos datos? Esa es la cuestión. Y nosotros, viniendo de un entorno en el que compartimos todo lo que hacemos, nuestra tecnología es libre y gratuita. Cualquier persona en cualquier parte del mundo la puede descargar y utilizar. Todos los proyectos que os he contado están los datos disponibles para cualquier persona. Por disponibles, y aquí es donde hacemos un hincapié, normalmente en ciencia, cuando estás en una conferencia y dices, no, los datos están disponibles. Eso significa, escríbeme un email, tardaré 2 o 3 meses en responderte. Cuando te responda te diré, ha habido un problema con los datos. Todos los datos no están, entonces solo te voy a enviar una parte. Eso es el día a día normal en las comunidades científicas. Nosotros es completamente diferente, no tenéis que pasar por nosotros, es hacer clic en un botón y descargáis absolutamente todo, los datos en bruto y procesados, de tal manera que se pueda replicar el experimento y ver si donde hemos llegado nos hemos equivocado o no. Con esa lógica lanzamos Señor Alérgeno por querer un poco lanzar una plataforma en la que, empezando por el gluten, aunque lo extenderemos a otros alérgenos, pues como mi hijo, por ejemplo, ahora estamos reintroduciéndole la lactosa, porque es una de las consecuencias de ser celíaco. El etiquetado del gluten está mal, pero hay muchísimos otros alérgenos que no están tan bien etiquetados o no existe. O sea, la parte de sin gluten, para que os hagáis una idea, no hay un logo. Cada marca hace lo que le da la gana y lo coloca donde le da la gana, que me parece muy bien, pero al fin y al cabo nos hace la vida mucho más difícil al consumidor. Y queríamos que esa información estuviera al alcance de la mano, pero creada por los propios afectados, para los propios afectados, ¿no? Y ahí es donde nace Señor Alérgeno, que os invito a todos a participar. Y lo único que haréis, hemos empezado con productos infantiles porque es lo que, como digo, es un proyecto muy personal, pero lo iremos extendiendo a muchísimas más categorías de productos y sobre todo a más alérgenos para que esos datos estén abiertos y se puedan utilizar. La parte más bonita es que no hace falta instalar ninguna aplicación, directamente es una página web, tiene un buscador y lo podéis usar en cualquier momento sin registraros ni nada por el estilo. Entonces, el valor que nosotros, o cómo estamos creando este tipo de economías alternativas, que es lo que estamos aquí, es habilitando a las personas a construir por ellas mismas nuevos entornos y nuevas oportunidades que de otra manera no ocurrirían. Y bueno, por terminar, pues ahí tenéis el enlace por si queréis descubrir un poquito más y quiénes somos. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por el tiempo. Intentaremos recuperar alguna cosa que se ha quedado en el tintero con Nerea. Pero antes, dejo abierta la palabra si hay alguna cuestión. Si no, ¿alguna cuestión? Sí, ahí hay una. ¿Qué dices, Mimi? Hola. Esto me ha encantado todas las presentaciones. Muchas gracias. Tengo una duda para Daniel. ¿Cómo para el Museo Arqueológico
Vale, British Museum. ¿Qué fue lo que hicisteis? ¿Cómo participó el público? ¿Sabes cómo fue? Bueno, ellos ya tenían, el problema que tenían era que todas esas tarjetas las podían digitalizar, que es lo que, por eso nosotros lo que decimos que diseñamos tecnologías que permiten capturar, enriquecer y analizar tus datos con la gente. El problema que tenían era que tú imagínate distintos formatos de distintas tarjetas, con distintas, pues eso, pintadas a manos, escritas a lapicero, escritas a bolígrafo, a pluma, con borrones, con direcciones. Toda esa información se pueden sacar fotografías, pero ellos lo intentaron con el software de OCR, pagaron distintas licencias, intentaron y aquello no salía nada que fuera inteligible ni procesable. Y sobre todo había una parte muy interesante, la flexibilidad de la mente humana. Entonces empezaron a buscar alternativas, nos encontraron a nosotros y lo que nosotros hicimos, ellos digitalizaron, porque a nosotros nos daba igual, la digitalización era lo más sencillo, era sacar fotografías o un escáner, es lo que hicieron, y nosotros lo que implementamos para ellos fueron, con nuestra tecnología, el punto de unión con el ciudadano. Entonces tenían estas 30.000 tarjetas, aunque como decían, hicimos un evento en junio en el que invitamos también a la Biblioteca Nacional de Reino Unido, ellos en concreto, y es un ejemplo igual, ¿vale? Tienen la colección de libros más grande de Asia, tienen más de 50.000 libros que están de nuevo en un trastero y nada de eso puedes consultarlo. Entonces están utilizando nuestra misma tecnología para poder recuperar, o sea, es decir, ¿qué libro tienes? Uno de los ejemplos que ponía Nora era, viene alguien a pedirnos un libro y te tengo que decir, no lo sé, porque no puedo ni buscarlo. Y ahora lo que han hecho ha sido meter más de esos 2.000 libros han recuperado para que cualquier persona pueda buscarlo y tener acceso, ahora ya se sabe. Entonces, el común denominador es, enseñas esa información y la gente la transcribe, algo tan sencillo. Pero en el caso concreto del Museo Británico, además teníamos la localización. Entonces ellos normalmente ponían, he encontrado este hacha al lado del río Thames o en la calle Oxford Street en no sé cuál. Esto lo que nos ha permitido es enriquecer los datos. Un OCR, al fin y al cabo, iba a darte el texto, pero hemos geolocalizado por primera vez toda esa colección. Se han creado por primera vez mapas de dónde se lanzaban los objetos como ofrendas al río Támesis y por primera vez se tiene ese tipo de información. Entonces, este es el valor y la manera en la que se ha recuperado. Con el de los objetos es lo mismo. Ellos nos contaron las ideas que tenían. Les dijimos, no hay ningún problema, al fin y al cabo lo que hacemos es involucrar. Y la parte más interesante para nosotros, que es un poco en el entorno en el que nos movemos, no han hecho falta ingentes cantidades. En el primer proyecto fueron solamente 35.000 personas en este proyecto, pero en este en concreto han sido menos de 2.000 personas las que han participado, muchas de Reino Unido y muchas de fuera. De hecho, una de las partes más bonitas de este tipo de colaboraciones, y lo que comentaba Juan, de permitir a otra gente entrar, se ha podido saber que muchos de los arqueólogos de los descubrimientos en 1800 han ido uniendo y eran familiares de los que estaban haciendo ahora las transcripciones. Y tirando del hilo han podido ir construyendo hacia atrás esa historia que de otra manera con tecnología no se podría resolver. Nada. Hola, bueno, buenos días, gracias a todos. Mi pregunta es para Nerea, no tiene realmente que ver con la mesa, que los felicito a todos, me ha parecido muy interesante, sino que he visto un foro que se llama Cultura y Ciudadanía, realmente he visto muy poco reflejado el tema de las nuevas ciudadanías, es decir, de todos los sujetos inmigrantes de diversas procedencias que vivimos ahora en estos nuevos territorios para nosotros, y que he visto en algún cartel que nos has puesto, por ejemplo, el trabajo con migrantes, con mujeres migrantes, y me gustaría que me contases un poquito de esa experiencia ahí, cómo se desarrolla. Gracias. Lo que es al principio creo que he dicho que teníamos idea de que tanto el primer experimento de la hormiga atómica como Catacrack era una librería asociativa, librería centro social, mediante, digamos que la parte más social, concretamente todo el trabajo con mujeres migrantes que le hicimos con un grupo de trabajadoras domésticas y con migrantes a través de clases de castellano, clases de euskera también, y luego un poco organización, alfabetización y tal, lo hicimos
en la parte de la hormiga atómica, en la primera parte, con la idea de desarrollar un centro social, es decir, un poco en nuestro espacio político, la idea de construir un centro social es dar lugar y voz a esas personas que no tienen derecho a la ciudad, a esos conflictos, a esos itinerarios que la ciudad convencional no los contempla, no les da un hueco y que además están problematizados y que tienen normalmente conflictos políticos por detrás. Siguiendo un poco la hipótesis de las oficinas de derechos sociales que se fueron desarrollando en distintos espacios del Estado, en distintos centros sociales, pero también en espacios comunitarios, pues en Madrid, en Vallecas, en el Patio Maravillas, en Tarrasa, en Zaragoza, en Sevilla, en Málaga. Las oficinas de derechos sociales tenían la vocación de convertirse en espacio de encuentro entre personas de aquí y personas que venían de otras partes del mundo e intentar inventar dispositivos que pudieran, entre muchas comillas, como desprecarizar a esas personas que venían de otros lugares. Dos líneas de trabajo habituales eran la capacitación lingüística y que se concretaba en clases de castellano para las personas que no hablaban castellano. En nuestro caso también dimos clases de euskera en su momento. Fue una experiencia que duró como 3 años. Justo cuando nos cambiamos a Catacrack lo cerramos y ahora estamos ahí intentando ver. Por la que pasaron, pues no te sé decir, pero vamos, montones de personas, que además hubo también una solamente para mujeres, y que el objetivo básico era construir comunidad, por un lado, y aprender el idioma, ¿no? Y luego una línea de trabajo que es compleja porque el trabajo con mujeres domésticas es complejo por las características propias del trabajo, que está muy deslocalizado, es muy individual, está sometido a fuertes dosis de precariedad, no hay casi espacios organizativos, y ahí intentamos, con la excusa del Día del Trabajo Doméstico, que creo que es algún día de finales de marzo, si no me equivoco, bueno, pues intentamos ahí, se crearon pequeñas alianzas y grupos de trabajo que estuvieron muy sujetas, digamos que ese grupo de trabajo, a las personas que estaban ahí, que algunas se volvieron a Ecuador en este caso, y un poco como que se descompuso, pero ahora mismo en la ciudad hay otro espacio de organización de domésticas que poco a poco va. No sé si he resuelto. Sí, buenas. Yo quería comentar con Juan. Bueno, yo soy Ángel. Bueno, la intervención la hago en nombre de la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria, en la que somos más de 35 empresas. Y en relación con las nuevas economías y con el planteamiento que has hecho muy interesante sobre, digamos, pensamiento crítico, cultura crítica, el perfil tipo de nuestros socios, ¿no? Se consideran creadores y artistas y no se consideran emprendedores. Sí se consideran que aportan un valor social crítico, pero vamos, lo que quería decir es que les falta, desde mi punto de vista, la autocrítica que nos hacemos es ese emprendimiento, ese startup, ese crear un proyecto cultural viable, no solo social, culturalmente, sino económicamente. Y que nos cojan de los hombros, nos agiten y digan: hay tecnología, innovación, somos muy creativos pero poco ambiciosos. Es lo que me da a mí el perfil nuestro. Entonces, bueno, no sé, es un comentario que yo no sé si cómo agitarnos prácticamente. Sí, yo estoy muy de acuerdo, efectivamente. Muchas veces falta eso. Lo que pasa que eso también hay que aportarlo de la forma correcta. Muchas veces se pretende que ese perfil de gente que tú dices, pues se le pretende convertir en el emprendedor también del perfil convencional que yo decía antes, que no creo que sea adecuado para casi nadie, pero menos para perfiles de ese tipo, ¿no? De creadores, de artistas, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber aquí hay una cuestión de visión, de concepto, ¿no? De lo que es un emprendedor y de la necesidad que tiene mucha gente para dotar de sostenibilidad su vida, de asumir esa parte de emprendimiento. Y la otra parte es
qué herramientas y cómo desarrollas eso. Pero muchas veces las herramientas parece que hay como una versión universal que vale para todo, que suele ser una versión muy naif y muy pensada en un mundo que no existe en nuestro alrededor, que es la que se aporta. Aprovechando tu pregunta, además, a mí me parece muy importante, y es algo que se me olvidó y con lo que quería acabar, era que otro papel de la cultura, aunque después lo hemos visto reflejado en proyectos como el de Catacrack, ¿no?, es también visibilizar y descubrir otros modelos que buscan otra forma de crecimiento, otra forma de impacto, ¿no? Que no buscan tanto también el modelo clásico de la startup o de la empresa como algo que se revaloriza y que por lo tanto da beneficio a unos propietarios, a unos accionistas, etcétera, sino que busca el beneficio y el impacto en los usuarios, en la gente que hace uso de lo que tú ofreces y en tus trabajadores. Y por lo tanto que tiene un modelo mucho más anclado en lo local, en otros valores y en otros conceptos. O sea que creo que de la hibridación o sea, no solo es una necesidad, creo que la hibridación entre el mundo del creador y el mundo de ese tipo de prácticas y el mundo del emprendimiento, una hibridación con una mente abierta, pueden salir grandes cosas para los dos lados, ¿no? Las dos partes tienen mucho que aprender. ¿Había una última allí? Sí, muchísimas gracias a todos, tremendamente inspiradores. Y simplemente 3 consultitas prácticas para Nerea. Cuando te referís a empresa política, es porque dentro de los estatutos o dentro de la Constitución o dentro de la propia definición lo plantearon explícitamente de alguna manera, o simplemente es como una declaración poética, o sea, no solo política sino también sobre todo poética en este caso. La segunda es cuál es la diferencia que ves entre eso, ser una empresa política y una empresa social, que es como lo que está más de moda ahora, entre comillas de moda. Y la tercera, en términos de sostenibilidad, cómo funcionan, si funcionan como cooperativa, como asociación, como esas cosas prácticas que de pronto Hacienda exige, como para tirar para adelante. Dale, y gracias a Willetrei. Muchísimas gracias a todos. Fuerza, sí. Empiezo por el final, que respondí a 2 preguntas. Creo que lo he dicho, pero bueno, no estoy segura. Nosotras, como nuestra forma legal es cooperativa de iniciativa social, que es un tipo de forma que en Navarra existe, pero no sé muy bien si se llama exactamente igual en otros lugares del Estado. Eso sí que es una cosa que varía. Pero es una cooperativa sin ánimo de lucro. Es una cooperativa sin ánimo de lucro. Y tenemos unos estatutos registrados alguien antes, no sé en qué conversación hemos hablado sobre la dificultad de crear empresas aquí, lo costoso del trabajo, pues sí, bueno, pues tiene unos estatutos entregados primero en la Asociación de Cooperativas del Gobierno de Navarra, que te los tienen que aprobar, que luego tienen que pasar por el notario, que tienes que poner un capital inicial y después de pasar por varios trámites más te validan, ¿no? Bueno, pues nosotras hicimos ese arduo trabajo y legalmente tenemos esa forma, y lo de la empresarialidad política es simplemente una hipótesis de trabajo que se llama así. Nosotras en realidad estamos ubicadas digamos que en todo el entorno productivo también de la economía social, es decir, entorno productivo con el que también discutimos, ¿no? Digamos que construimos ahí nuestro relato y nuestro diálogo, pero que tiene la vocación también, ¿no?, pues de no tener simplemente unos objetivos capitalistas en su trabajo. Nosotras hablamos de la transformación social, pero nosotras también trabajamos con muchos, sobre todo los productores de la cantina, del espacio de restauración y de cafetería, muchos de ellos del primer sector. Intentamos trabajar con pequeñas cooperativas que también forman parte de redes de economía social, directamente con productores y productoras, intentando evitar intermediarios y apostando por lo pequeño y lo local. Entonces, digamos que por ahí también, digamos que funcionamos dentro de la lógica de la economía social, con también productos de comercio justo, etc., etc. No sé si... Vale.
Bueno, muchas gracias Nerea, muchas gracias Daniel, Juan. También en la introducción he dado gracias al Ministerio por este espacio que hemos podido compartir aquí. Y quería acabar, yo tenía muchas preguntas, pero el tiempo es el tiempo y por lo tanto imposible, ¿no? Alguna pregunta me quedaba, que seguramente la tensión entre cafetería o cantina y librería, ¿no? Es decir, hay momentos que seguro que esa tensión existe, o qué satisfacción tienen los usuarios o los que participan en este tipo de proyectos, más allá de felicitarle cuando ha sacado la tesis, o también con Juan, que yo creo que ha quedado un apartado de Juan por culpa del tiempo así más difuso, que es todo el tema. Yo creo que Juan es una de las personas que lleva más, de una forma más ambiciosa y con ganas, el tema de ver la educación de una forma distinta, ¿no? Ahora, también cuando montamos esta mesa redonda, realmente pueden parecer tres aspectos muy diferenciados, ¿no? Y que tienen un punto en común en economía, en valores, pero me gustaría acabar con un pequeño ejemplo que tiene que ver con la ciencia. Seguro que, además, Juan y vosotros seguro que lo conocéis, pero en todo caso lo recuerdo aquí. Cuando condenaron a Galileo, ¿no? Galileo envía una carta a Cristina de Lorena, que era amiga de ella, y dice: mira, tiro la toalla porque si no me va la vida, y por tanto dejo de investigar, y no hago nada más, ¿no? Dice, pero a mí me podrán tapar la boca, me podrán impedir que investigue, pero lo que no impedirán nunca es que las personas miren por la noche las estrellas, ¿no? ¿Qué pasa? Que si esto pasase en estos momentos, estas personas que miran las estrellas pudiesen compartir espacios de encuentro como es Catacrack, que pudiesen compartir software como el que está haciendo Daniel, o que pudiesen ver los valores de una nueva educación como los que plantea Juan, creo que seguramente, quizás conseguirían que esa tesis de Galileo viese la luz y no acabase como acabó durante tantos años puesto en un índice. Por lo tanto, el valor de la cultura como valor crítico, como valor de empoderamiento, como valor de que se muevan más rápido los procesos, me parece que es un punto en común en los tres elementos que tenemos encima de la mesa. Por lo tanto, muy rápido, gracias por aguantar hasta estas horas y buen apetito. Gracias.